Vamos a compartir una palabra que ustedes habrán visto el título, Mujeres Valientes. Vamos a leer Juan capítulo 4. Yo lo tengo en la versión Dios habla hoy, ¿sí? Pero vos seguilo en la tuya y seguramente, si tenés Dios habla hoy, mejor. Y si no, lo vas a entender perfectamente. Y si no, vas a conocer seguramente la historia. Espero que haya alguien que no conozca la historia en esta tarde. Difícil, muy difícil. ¿Alguien conoce la historia de Jesús y la mujer samaritana? Todos casi. Bueno, ¿hay alguien que no la conozca? Bueno, entonces vamos a leer rápido porque vos conocés la historia, pero creo que te la acuerdes bien. Dice, en su viaje, Jesús venía de Judea y tenía que llegar a dónde, vos lo sabés, ¿a dónde tenía que llegar? No, él tenía que llegar a Galilea, ¿sí? Es decir, tenía que cruzar el país desde Judea, que está al sur, e ir al norte a Galilea. Pero para pasar de Judea a Galilea, había que cruzar un territorio, ¿sí? Que era Samaria. Te lo digo así porque los judíos en aquel momento, muchos, para evitar Samaria, rodeaban todo ese territorio para llegar a Galilea. Pero dice que Jesús, en su viaje, tenía que pasar por la región de Samaria. De modo que llegó a un pueblo de Samaria que se llamaba Sicar, cerca del terreno que Jacob había dado en herencia a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Los discípulos habían ido al pueblo a comprar algo de comer. No va a estar acá, no te preocupes, Tami, pues yo lo voy a leer completo, después lo vamos viendo en pedacitos. Allí estaba, era cerca del mediodía, los discípulos habían ido al pueblo a comprar algo de comer y en eso una mujer de Samaria llegó hasta el pozo a sacar agua. Y Jesús, ¿qué le dijo? Dame un poco de agua. Pero como los judíos no tienen trato con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo es que tú siendo judío me pides a mí que soy samaritana? Jesús le contestó, si supieras lo que Dios da y quién es el que te está pidiendo agua, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, ni siquiera tienes con qué sacar el agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde vas a darme agua viva? Nuestro antepasado Jacob nos dejó este pozo del que él mismo bebía y del que bebían también sus hijos y sus animales. ¿Acaso eres tú más que él? Jesús le contestó, todos los que beben de esta agua volverán a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca volverá a tener sed, porque el agua que yo le daré se convertirá en él en manantial de agua que brotará dándole vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no vuelva yo a tener sed ni tenga que venir aquí a sacar. Jesús le dijo, ve a llamar a tu marido y vuelve acá. La mujer le contestó, no tengo marido. Jesús le dijo, bien dices, no tengo marido, porque has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Es cierto lo que has dicho. Al oír esto, la mujer le dijo, Señor, yo creo que eres profeta. Nuestros antepasados, los samaritanos, adoraron aquí a Dios en este monte, pero ustedes los judíos dicen que Jerusalén es el lugar donde debemos adorarlo. Jesús le contestó, créeme, mujer, que llega la hora en que ustedes adorarán al Padre sin tener que venir a este monte ni ir a Jerusalén. Ustedes no saben a quién adoran, pero nosotros sabemos a quién adoramos, pues la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora y ahora mismo es cuando los que de veras adoran al Padre lo harán de un modo verdadero conforme al Espíritu de Dios. Pues el Padre quiere que así lo hagan los que adoran. Dios es espíritu
y los que lo adoran deben hacerlo de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. La mujer le dijo: yo sé que va a venir el Mesías, es decir, el Cristo, y cuando Él venga, nos lo explicará todo. Jesús le dijo: ese soy yo, el mismo que habla contigo. Y en esto llegaron los discípulos y se quedaron extrañados de que Jesús estuviera hablando con una mujer. Pero ninguno se atrevió a preguntarle qué quería o de qué estaba conversando con ella. La mujer dejó su cántaro y se fue al pueblo, donde dijo a la gente: vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías? Entonces salieron del pueblo y fueron a donde estaba Jesús. Mientras tanto, los discípulos le rogaban: Maestro, come algo. Pero él les dijo: yo tengo una comida que ustedes no conocen. Los discípulos comenzaron a preguntarse unos a otros: ¿será que le habrán traído algo de comer? Pero Jesús les dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y terminar su trabajo. Ustedes dicen: todavía faltan 4 meses para la cosecha, pero yo les digo que se fijen en los sembrados, pues ya están maduros para la cosecha. El que trabaja en la cosecha recibe su paga. Y la cosecha que recoge es para vida eterna, para que tanto el que siembra como el que cosecha se alegren juntamente. Pues bien dice el dicho que unos siembran y otros cosechan, y yo los envié a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Otros fueron los que trabajaron, y ustedes son los que se han beneficiado del trabajo de ellos. Muchos de los habitantes de aquel pueblo de Samaria creyeron en Jesús por lo que les había asegurado la mujer: me ha dicho todo lo que he hecho. Así que cuando los samaritanos llegaron, rogaron a Jesús que se quedara con ellos. Y él se quedó allí 2 días, y muchos más creyeron al oír lo que él mismo decía. Y dijeron a la mujer: ahora creemos, no solamente por lo que tú nos dijiste, sino también porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que de veras es el Salvador del mundo. ¡Qué historia! ¡Qué historia larga! ¡Qué historia llena de contenido! Bueno, sería apasionante si ustedes no conocieran el relato, pero todos me dijeron que lo conocían y además ahora lo acaban de escuchar. Con lo cual, por ahí lo están meditando un poco, pero ya saben de qué estamos hablando. Ahora, espero que ustedes vean lo nuevo que yo vi. Dice que en su viaje, ahora sí poneme, Jesús tenía que pasar por la región de Samaria. Él se había propuesto pasar por la región de Samaria para llegar desde Judea hasta Galilea. Dice que de modo que llegó a un pueblo de Samaria que se llamaba Sicar. Este pueblo de Sicar estaba pegado a Siquem, ¿sí? Que era una ciudad un poco más grande. Esto es como la Chacarita y Palermo, ¿sí? Estaba todo muy juntito ahí. Y dice que llega a este pueblo de Sicar. Algunos piensan que Sicar y Siquem era básicamente lo mismo, que es un arcaísmo, Sicar de Siquem. Pero el punto es que esto estaba cerca del terreno que Jacob había dado en herencia a su hijo José. Y allí había un pozo que había hecho Jacob, donde Jesús, cansado del camino, se sentó junto a ese pozo, siendo cerca de la hora del mediodía, y siendo que los discípulos habían ido al pueblo a comprar algo de comer. Y fue estando en eso, que se acerca una mujer de Samaria y llega al pozo a sacar agua. Vamos a poner un marco de situación. Jesús va de camino de Judea a Galilea. Jesús pasa por Samaria y se detiene ¿en dónde? En un pozo. Era el lugar donde naturalmente todo viajante se detendría.
En esa época no había agua corriente, había que encontrar y proveerse para el camino. Y el pozo era el lugar estratégico perfecto, en el lugar para encontrar agua fresca y descansar un rato. Es como ir por la ruta y decir, paremos en este paraje, en este YPF. ¿Sí? ¿Cómo? Estás pensando en la media luna. Paremos en Atalaya, que es un lugar estratégico. ¿Sí? Y parece que escogieron este lugar, Jesús escoge este lugar para refrescarse y descansar un poco. Es mediodía y sin embargo no hay nadie. O sea, el lugar está solo, excepto Jesús. Hace mucho calor. Imaginemos una tarde tórrida en un lugar semidesértico, en Samaria. Imaginemos el calor que hacía del trayecto. Había que caminar, ¿sí? Y llegar hasta ese lugar a pie y encontrarnos entonces con este pozo. Era un lugar perfecto para descansar. Era la hora de almorzar, con lo cual los discípulos, con la cabeza puesta en sus estómagos, van directo en busca ¿de qué? De comida, como haríamos cualquiera de nosotros. Los discípulos enseguida van a ver si encuentran, sea Sicar o sea Siquem o algún AMPM que les proveyera, ¿sí?, del alimento que sus estómagos estaban demandando. Y Jesús se queda solo. Se queda solo, él está cansado del camino, no hay nadie en el pozo, es mediodía, hace un intenso calor, se recuesta sobre el costado del pozo. ¿Qué hubieras hecho vos? Yo empiezo a cabecear. Estoy solo, es mediodía. Vengo de caminar 20, 30 o 40 kilómetros. Hace un bruto calor. Tengo sed, pero también tengo dolor de estómago. Y los discípulos se fueron a comprar y me dejaron acá. Y me recuesto sobre el pozo. Flor de siesta. Y si no tenés la predisposición, te va a agarrar sueño igual. Pero resulta que estando allí sentado junto al pozo, Jesús está en un lugar estratégico. Resulta que cualquiera que llegara hasta el pozo, inevitablemente, ¿con quién se encontraría? Con Jesús, que estaba ahí descansando. Estaba en el cruce, en el punto donde o te lo tropezabas o pegabas la vuelta. Evidentemente el propósito de Jesús era estar visible para encontrarse con alguien. Estaba solo, era el mejor momento para descansar, buen momento para echarse una buena siesta, hacía calor, hambre, 12 del mediodía, el rayo del sol pegaba pleno, capaz que al pozo alguno con un poquito de cabeza le había puesto alrededor algún enebro, ¿sí? O algún encinar, algo que creciera y diera un poquito de sombra. ¿Sí? Estaba piola capaz el pozo, porque la zona tenía este tipo de árboles, digamos. ¿Sí? Y era el momento. Sin embargo, él estaba en un lugar estratégico, bien visible, para encontrarse con alguien. Acá hay una enseñanza, ¿no? Si en la vida querés cumplir con el objetivo de generar un impacto, tenés que estar parado en el lugar estratégico. ¿Escuchaste? Si en la vida querés cumplir con el objetivo de generar un impacto, tenés que estar parado en el lugar estratégico. Dicho de otro modo, estar parado en el lugar oportuno en el momento adecuado. ¿Cuántas veces nos quejamos de a mí no me llueve nunca sopa? O me llueve y me encuentra con el tenedor. Tenés que estar con las herramientas adecuadas, en el momento adecuado, en el lugar estratégico. Y ese lugar estratégico lo tenés que descubrir y te tenés que plantar en ese lugar. Jesús, que sabía de estrategia, estaba parado exactamente en el lugar estratégico. No basta con desearlo, no basta con proclamarlo, no basta con declararlo. Tenés que estar, tenés que encontrar ese lugar como lo encontró Jesús y plantarte para lograr
el objetivo. ¿Sabes qué? La fatiga del camino no evita que haya un propósito. ¿Y sabes qué? Otra enseñanza. No hay momento inoportuno para quien tiene una misión. ¿Cuántas veces te tocaron el timbre? El pastor debe saber mucho de esto, ¿no? Cansado, después de tanto trabajar, llegás y lo único que querés que es sentarte junto al pozo, que tu esposa te traiga del pozo un gancia con hielo, no sé. Y resulta que cuando vos estás por echarte la siesta, suena el timbre. Cuando uno quiere estar en el propósito, la fatiga se hace a un lado. No hay momento inoportuno para quien tiene una misión, no hay tiempo inoportuno para hacer el bien. Y resulta que entonces se acerca una mujer con un cántaro en busca ¿de qué? De agua. ¿Nada te llama la atención? Decime que sí. Gracias. Es mediodía. ¿Por qué alguien iría a buscar algo al mediodía? No tiene sentido. O sea, nadie, imagínense ustedes están en Santiago del Estero, ahora, esta no es la iglesia acá, porque es fácil. Estamos en la iglesia en Santiago del Estero y yo les digo, vamos a ir a buscar agua al mediodía. Me echan. ¿Estás loco? Me dicen. No, al mediodía no se sale. ¿Por qué, hermano? Porque al mediodía el rayo te parte al medio. ¿Y qué? No, el agua que traiga va a venir caliente. No tiene sentido salir a buscar agua al mediodía. Es la peor hora para salir en busca de agua. Mucho calor en el camino, a la ida. Mucho calor en el camino, a la vuelta. Mucho calor en el pozo. El agua que sacás se calienta. La verdad que estratégicamente no es bueno, no tiene sentido sacar agua al mediodía. Las mujeres, ¿sabes cuándo lo hacían? Por la mañana. Iban con sus cántaros por la mañana al pozo, sacaban el agua fresca y además era una buena ocasión para ponerse al día. ¿Entendés? ¿Viste lo que pasó al lado? ¿Viste lo que pasó en Sicar? No, yo me ocupo de los chismes de Siquem. Y poco compartían, porque no había muchos diarios, ni Facebook, no había Twitter, Había mujeres que se encargaban perfectamente de transmitir por tradición oral todas las cosas que acontecían en la comarca, ¿sí? Pero eso pasaba a la mañana. El encuentro de la mañana del ir a recoger el agua era un trabajo cotidiano, ¿sí? Que justamente se llenaba de este folclore. Algo no está bien. Bueno, ¿será que quizá solamente no calculó bien y se le acabó el agua? Y no le quedó otra que ir a buscar más. O quizás esa mañana por eso se sentía mal y tuvo que esperar. O quizás lo hacía para estar sola. O quizá era su costumbre ir al mediodía buscando evitar las lenguas filosas, las miradas hirientes de otras mujeres que la marcarían como esta clase de mujer que va de marido en marido. Quizá. Ella sabe bien lo que dicen, palabras duras, palabras de incomprensión, porque su vida no ha sido fácil. Y del mismo modo la vida da muchos cántaros a muchos que los cargan a través de un desierto, como mochilas de penas, ¿sí? Por sentirse poseedores de vidas desperdiciadas. Así es probable que se sintiera esta mujer. Mochilas pesadas que cargan dolor, malos recuerdos, menosprecios. La mujer llegaría hasta el borde del pozo, sumida en sus pensamientos, cuando se ve sorprendida ¿por quién? Por un hombre. Un hombre con toda la apariencia de ser extranjero, que encima le habla. No era normal que un hombre se dirigiera a una mujer. Casi que no pasaba eso. Mucho menos que un hombre extranjero le hablara a una mujer local.
muchísimo menos que un hombre extranjero con toda la apariencia de ser un judío le hablara justamente a ella. Ella probablemente pudiese sentirse incómoda ante la situación y acostumbrada a hombres con dobles intenciones. Pudo intentar retirarse, hacer como que no veía y pegar la vuelta. Pero ¿sabes qué? Jesús le sale al encuentro y le dice, para, ¿me das un poco de agua? ¿Y ahora? Y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Pero claro, como los judíos no tienen trato con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo es que tú siendo judío me pides agua a mí, que soy samaritana? Podemos pensar que como Jesús estaba de paso así de Judea a Galilea, paró como en este lugar aleatoriamente. Estaba en el camino había que buscar agua, ahí había un pozo. La verdad que tenía toda la lógica de paremos ahí, paremos en el primer parador que encontremos, paremos ahí y proveyémonos de agua y algo de alimento. Es decir que pudo haber sido ese primer lugar en el camino o el que casualmente tenía la mejor sombra. Pero resulta que los samaritanos y los judíos mantienen una contienda ancestral. La pregunta de la mujer no era casual, no era para salir del paso, era una pregunta que encerraba en sí una cuestión ancestral. Ellos ¿sabes quiénes eran los samaritanos? No el buen samaritano, esa es otra historia, ¿sí? Porque a veces gente buena. No, también, entre todos había gente buena, sin duda. Pero, ¿quiénes eran los samaritanos? Viste que a los hospitales le ponen el buen samaritano, no tiene nada que ver, pero no importa, ¿sí? Los samaritanos resulta que eran una parte del pueblo de Dios que resulta, vos sabés recordar la historia, ¿te acuerdan de Salomón? Salomón fue el rey que llevó a Israel, digamos, unificada a su mayor esplendor, ¿sí? Pero resulta que él no hizo bien las cosas en casa y cuando le llegó el tiempo de partir, había como un poco de pelea acerca del reparto de la herencia. Y entonces dos personas, Roboam, su hijo legítimo, se queda con la mitad del norte, que pasa a ser Judá, y Jeroboam, que era el hijo de un lugarteniente, alguien que le servía a Salomón permanentemente, que estaba dentro de la corte, dice, yo tengo tanto derecho como Roboam, que era medio vaguito, y entonces, pusilánime, dice, entonces pretende quedarse con todo el sur. Y lo peor es que tiene 10 tribus que lo acompañan. ¿Y sabes dónde establece el reino Jeroboam? La capital, en Siquem. Y resulta que en algún momento de la historia, tantos unos como otros, el reino del norte y el reino del sur, terminan rebelados contra Dios. Y ambos son deportados en distintos momentos. 7 siglos antes de esta ocasión, 7 siglos antes de que Jesús estuviera ahí con la mujer samaritana, la gente del reino del norte había sido deportada a Siria. Y 550 años, un siglo y medio después, los del reino del sur, Judea, estos eran Israel y Judea, fueron deportados también a Babilonia. Pero resulta que, como siempre pasa en estas circunstancias, un grupo de gente se quedó. Siempre hay alguno que se escapa, alguno que no lo pueden enganchar con el lazo. Siempre hay alguno que queda. Por supuesto que los que quedan generalmente lo hacen en una situación. ¿Se acuerdan cuando Nehemías dice que le llegaron noticias de que en Jerusalén estaban todos en oprobio y estaban como dejados, desganados, abandonados? Y él, ¿sí?,
se pone a ayunar. Bueno, esta es la situación. La verdad que la zona había quedado devastada, su economía destruida, los vecinos, los referentes, por ahí familiares desaparecidos, todos se habían ido deportados a Siria. Y los que quedaron, capaz que por un poco por temor y otro por desorientación, empezaron a mezclarse con los cananeos. Y de ahí, de esa mezcla de estos cananeos, que además eran originalmente de las tribus de Manasés y Efraín, surgieron los samaritanos. Si vos le preguntás a un samaritano hoy que todavía existen, te van a decir que son el pueblo más antiguo que puebla el territorio de Israel, digamos, ¿sí? Y Cisjordania. Porque claramente todos los demás fueron deportados y algunos fueron generaciones posteriores fueron volviendo. Ellos fueron los que se quedaron. Claro, como en ese quedarse tuvieron esta cuestión de mezclarse con los cananeos, cuando el pueblo de Judá vuelve con Zorobabel y después con Nehemías, y finalmente cuando Esdras restablece un poco el culto, los judíos que vuelven a confiar en Dios empezaron a despreciar a estos samaritanos que se habían quedado y que medio perdidamente se habían mezclado y asociado con los pueblos cananeos de la zona, como que habían perdido sus orígenes, como habían renunciado a su raíz. Y desde entonces, ¿sí? Estamos hablando de 5 siglos antes, se veían de reojo, se miraban mal, no se trataban, no se hablaban. Desde ahí venía este conflicto ancestral entre samaritanos y judíos. Judíos que excluyeron a estos samaritanos del pueblo de Dios y que desde entonces miraron para otro lado. Es por esto que el judío tradicional, cuando tenía que ir desde Judea a Galilea, pegaba toda una curva, hacía el triple de camino, pero no pasaba por Samaria. ¿Cómo es el ser humano, no? Con lo cual, el lugar no era un lugar común y corriente, y el pozo en cuestión tampoco era un lugar común y corriente, no era cualquier pozo. Era el pozo que había dejado Jacob en su paso por aquella tierra, la cual había comprado. Jacob, cuando pasó por ahí, los patriarcas, tiempo atrás, habían comprado todo un predio grande. Y en ese predio grande, ¿qué es lo primero que hace uno cuando compra un campo grande? Muy bien, capo. El tipo la tiene clara. Lo primero que haces es buscar una perforación para que haya agua. ¿Vieron los molinos esos que están en la ruta, que giran? ¿Ustedes qué piensan que son eso? ¿Extraterrestres? ¿Qué son? Todos son pozos de agua. O sea, lo primero que hace uno cuando compra un campo, primero que no lo hace cuando compra, trata de ver previamente cuánta agua tiene ese campo, porque eso determina absolutamente el valor del campo. Un campo con agua es una cosa y un campo sin agua no vale prácticamente nada. Con lo cual, Jacob, que la tenía clara, ¿qué es lo primero que hizo? Un pozo. Porque además, sin el pozo no había vida, sin el pozo no había posibilidad de que se desarrollara una comunidad alrededor de ese pozo. Y este era el pozo que había dejado Jacob en su paso por aquella tierra que había comprado, a la cual después fueron repatriados a ese terreno, a ese predio, los huesos de José. Podemos leer nuevamente la primera parte, porque a veces pasamos medio de largo. Te lo dice todo al principio. En su viaje Jesús pasó por Samaria, de modo que llegó al pueblo de Samaria que se llamaba Sicar, cerca del terreno que Jacob había dado en herencia a su hijo José, el que había comprado Jacob, y dice, y estaba allí el pozo que Jacob había hecho. Todo esto había pasado y todo esto los samaritanos lo tenían como algo absolutamente propio. ¿Me seguís? Mira esta secuencia. Hebreos 11:22 dice, por la fe José, cuando habla de la fe,
Dice, entre los que mete en el libro, ¿sí? Dice, José estaba ahí. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel. O sea, él profetizó que los hijos de Israel iban a ser libres de la esclavitud, que iban a ser esclavos y que después iban a ser libres de la esclavitud de Egipto. Y que dijo que cuando esto pasara, tenían que llevarse sus huesos. O sea, José no quería que sus huesos reposaran para siempre en la tierra de esclavitud. Él pretendía que cuando llegara la liberación del pueblo, sus huesos fueran llevados, trasladados a la tierra prometida, a la tierra que Dios le estaba prometiendo al pueblo de Israel. Ahora, el pueblo de Israel vivió 400 años en esclavitud en Egipto. 400 años después de la promesa dada a José, Moisés se acordó y dijo, tenemos una promesa que se la dimos a José hace 400... Es loco esto, ¿no? Hace 400 años le prometimos a José, el tipo que nos permitió estar acá, crecer, engrandecernos, etcétera, hasta que nos hicieron esclavos, pero le prometimos que cuando migráramos nos llevaríamos sus huesos. Éxodo 13, 19 dice, tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente los visitará y harán subir mis huesos de aquí con ustedes. Básicamente, no se vayan sin mis huesos, se los pido por favor. Y José estaba embalsamado, así que no sé cómo se lo llevaron, se lo llevaron completo. José era un tipo, la verdad que encontrar los huesos de José después de 400 años, pero claro, José no era una persona común y corriente. José había sido el número 2 del faraón, ¿se acuerdan? Y en esa época, ¿qué hacían con los tipos prominentes? Los embalsamaban y los metían en alguna pirámide, grande o chiquita. Entonces era cuestión de localizar dónde estaban la pirámide, donde estaba José, sacar el cuerpo embalsamado y después no sé si se lo llevaban entero o en pedazos, pero la cuestión es que se llevaron los huesos, que era lo importante. Dice que después, ¿quién toma la posta de Moisés? Josué. Dice Josué 24:32, dice que él en la conquista enterraron en Siquem los huesos de José que los hijos de Israel habían traído de Egipto. ¿En dónde? En la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero y fue posesión de los hijos de José. Los hijos de José fueron Efraín y Manasés. Cuando Josué hace la repartija de las tierras, la tierra prometida, les asigna a Efraín y Manasés justamente la zona de Samaria, donde estaba el pozo que había hecho Jacob, que Jacob le había heredado a su hijo José y le dijo, esta tierra con este pozo es para vos y tus descendientes. Y ellos lo hicieron así. Y sacaron los huesos, ¿sí? Los llevaron durante 40 años por el desierto, créeme, 40 años por el desierto, 400 años lo buscaron. 40 años cargaron con los huesos, ¿sí?, de José por todo el desierto. Y Josué se encargó, tomó la posta y se ocupó de cumplir la promesa a la par de ingresar y conquistar la tierra prometida. Cuando estaban cruzando el Jordán, ¿sí?, ellos se habían establecido en Gilgar, del otro lado, ¿no? Y cuando el campamento, cuando cruzan, cuando van primero a la misión de los espías, van y miran, y Jericó, y qué sé yo, cuando deciden cruzar, conquistan Jericó, iba uno con los huesos de José. ¿Sí? Y cuando siguieron avanzando y tomaron Jai, etcétera, ahí va uno con los huesos de José. Hasta que llegaron ¿a dónde? A Siquem. Lo interesante es que Siquem no la destruyeron. Ellos lo que iban agarraron Jericó. ¿Se acuerdan que hace poco vimos el caso de Rahab la ramera, ¿no? Que fue salvada. Bueno, después lo agarraron al rey de Jai, pomada. Cuando llegaron a Siquem, resulta que Siquem no la destruyen, sino que cumplen la promesa y depositan finalmente los huesos de José en Siquem. No se me duerman. Como si esto fuera poco, para entender, yo quiero posicionarlos. Como si esto fuera poco,
Siquem y Sicar estaban al pie de un monte que se llamaba Gerizim. El monte Gerizim, ¿tenés la foto? La única foto. El monte Gerizim es el lugar donde los samaritanos consideraban que debía llevarse a cabo la adoración a Jehová, a Dios. Este es el monte Gerizim, este es el monte Ebal y esto es Siquem, hoy. Sigue existiendo Siquem. Resulta que entonces había dos montes, uno el monte Gerizim y otro el monte Ebal. En realidad no estaban tan desorientados los samaritanos cuando pensaban que ese era el lugar de adoración. Porque en Deuteronomio 11:26, poneme Deuteronomio, dice así: he aquí yo pongo hoy delante de ustedes la bendición y la maldición. La bendición si escuchan los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo les prescribo hoy. Y la maldición si no oyen los mandamientos de Jehová vuestro Dios y se apartan del camino que yo les ordeno hoy para ir por detrás de dioses ajenos que no han conocido. Y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, en este momento, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal, los cuales están al otro lado del Jordán, tras el camino de occidente en la tierra del cananeo que habita en el Arabá frente a Gilgal, que es donde estaba el campamento, junto al encinar de More, porque ustedes pasarán el Jordán para ir a poseer la tierra que Jehová Dios les está dando, y la tomarán y habitarán en ella. Cuidarán pues de cumplir todos los estatutos y decretos que yo presento delante de ustedes. Cuando Josué cruza y toma Jericó y luego sigue avanzando y llega a Siquem y entierra los huesos de José en la heredad de Jacob cerca del pozo, se encuentra que alrededor del pozo había una ciudad que se llamaba Siquem y que esa ciudad Siquem miraba literalmente todas las mañanas, el que abría la ventana, miraba a dos montes. Uno era el monte Gerizim y otro era el monte Ebal. Y Dios había puesto como un recordatorio para todo el pueblo, diciéndoles: este es el monte de la bendición y este es el monte de la maldición. Ustedes elijan por qué camino quieren caminar. Tomen la decisión y cada día miren esos dos montes, el monte de la bendición y el monte de la maldición. Cuando el pueblo tenía cosas para agradecer, porque había llegado un trabajo nuevo, porque se habían podido comprar el departamento, porque llegó el primer autito, la llegada del primer hijo a la familia, nueva vivienda, ¿iban a dónde? A Gerizim. Y iban a adorar a Dios, a dar gracias al monte Gerizim por la bendición que habían recibido. Ahora, cuando tenía que arrepentirse por alguna macana, alguna cosa, no vamos a mencionar las macanas, ¿no? Pero algunas de esas que se cometen, ¿a dónde iban? Al monte Ebal. Ellos tenían bien claro el tema esto de decidir dónde depositaban, ¿sí?, las bendiciones y las maldiciones. Es más, cuando el pueblo del exilio entra a tomar la tierra prometida, lo hace exactamente por aquí. Después de Jericó, se establecen en Siquem. Decime si este pozo en el cual Jesús elige para descansar en el camino es un pozo casual. Decime si es un lugar común, un lugar elegido al azar. El lugar donde se encuentra el pozo de Jacob es un lugar espiritual de decisión. Y se había transformado en un lugar de pleito. Lo que tenía que ser
un lugar de decisión mirando los dos montes para que siempre el Hijo de Dios pudiera decidir correctamente, se había tornado, producto del exilio, producto de toda esta trifulca étnico-religiosa, en un lugar de pleito. Ese pozo que daba sustento y vida a los habitantes de la zona. Era esto, no había agua corriente, sin duda dependían de esta fuente de agua para sustentar la vida y cada día iban hasta este pozo a buscar el agua. Pero además de ser el sustento de vida que le daba sobrevida a ese pueblo de Siquem y Sicar, o si fueran lo mismo, ¿sí? Tenía también un simbolismo espiritual extremadamente fuerte. Y tenés derecho a pensar que estoy un poco pesado, tenés razón. Pero no es la intención irme por las ramas. ¿Cómo es que empecé con Jesús y la mujer en el pozo y terminé con un lugar de decisión espiritual? Lo que quiero decir es que Jesús no fue casual con esto, fue determinado. La única forma de viajar por el territorio era seguir el camino de los pozos, de modo de poder reabastecerse, si no te morías en el intento. ¿Sí? Jesús seguramente pasó por una infinidad de pozos, porque Jesús se movió mucho. Y era necesario que cada tanto parase en algún pozo. Sin embargo, el único relato con contenido profundo que queda en las páginas de la Biblia es la conquista de este pozo, la conquista de Samaria. No hay otro relato vinculado a un pozo que tenga la trascendencia, la importancia que las páginas de la Biblia le dan a este encuentro, a esta elección de Jesús por este pozo en particular. Porque no era un lugar más, no era un lugar cualquiera, era un lugar estratégico, simbólicamente estratégico, espiritualmente estratégico, y era importante poner focos y recursos en este lugar. La enseñanza es que, mirá, en la vida hay batallas olvidables, pero hay otras estratégicas. En la vida hay batallas que no tiene sentido pelear. En la vida tenés que elegir qué batallas querés o debés pelear. Porque vas a tener que elegir dónde querés enfocar tus fuerzas. No podés pelear todas las batallas, no podés pelear en todos los frentes, como no podés estar en todas las decisiones, ni en todos los ministerios, ni tu negocio puede vender todos los productos, ni probar o estudiar todas las carreras, ni probar con todos los trabajos, ni elegir una docena de mujeres o de hombres. No, tenés que poner el foco en alguna o en alguno. Como buen estratega, focalizate en tus batallas. Y allí concentra tus fuerzas, no te disperses. Jesús es un excelente estratega y nada hace por casualidad. Él está enfocado en el objetivo, en la misión. Y está aparentemente descansando, pero está parado en el punto estratégico, sabiendo que tiene una misión en un lugar de pleito muy particular, cargado de mucha historia, con mucha trascendencia espiritual. Un lugar que Jesús quería recuperar. Un lugar perdido que Jesús quería restaurar. Imagino que cuando la mujer llegó al borde del pozo, tuvo que tomar su propia decisión de pegar la vuelta o encarar el asunto. En el pozo estaba Jesús y ella debía acercarse a alguien que tenía toda la pinta de ser un extranjero judío. Y pese a todo el trasfondo que ya les comenté, para que entiendan por qué para ella era una sorpresa, la mujer tuvo decisión y decidió por acercarse de todos modos. Mirá, todas las chances, todas las probabilidades, todo indicaba que tenía que hacer lo contrario. Todo lo que le decía su historia, su cabeza, su tradición, su religiosidad, su cultura, todo le decía, hacé lo contrario, pega la vuelta, andate, es lo que debes hacer.
Pero ella estaba parada en el pozo de la decisión y tenía que tomar una decisión y decidió mirar Gerizim. Buscó la bendición, no lo sabía, pero enfrentó a Jesús. Ella busca una excusa para evitar la conversación. Quizá ella habrá pensado que con solo plantearle el tema de la confrontación entre judíos y samaritanos era suficiente para ahuyentar al pedigüeño. ¿Cómo es que siendo judío me pedís agua a mí que soy samaritana? Es osada. Para cualquier otro hombre eso hubiera sido suficiente como para correrse 3 pasos para atrás y decir, está loca, más vale me doy la vuelta yo. ¿Que acaso querés venir a tomar del mismo vaso que yo tomo? Cuando judíos y samaritanos, otra versión dice, no comparten las cosas entre sí. ¿Querés depositar tu boca en el mismo vaso del cual yo tomo? Eso es anatema, eso es abominación. Su tono es desafiante y tiene razones fundadas. Mirá, ella es mujer. En una época difícil para las mujeres. En una cultura que sabe de sexismo y de machismo. Mirá, ella es, encima que es mujer, no es judía, es samaritana, conoce el aguijón del racismo y sabe absolutamente de rechazos. Mirá, no solamente es mujer y es samaritana, sino que se casó 5 veces, 5 hombres, 5 ilusiones, 5 rechazos, 5 desilusiones, 5 veces repudiada. Sabe lo que es amar y no recibir amor a cambio. Conoce también las intenciones de los hombres. Suficiente caldo para no confiar en las palabras de este extranjero que le está hablando. Y para peor, Jesús tenía toda la evidencia de ser judío. No había duda. Que Jesús inicie la conversación puede haberle generado a la mujer sospechas respecto de las reales intenciones. ¿Por qué no? ¿Quién es este que se me acerca con la excusa del vaso de agua? ¿Tenés hora? Estoy perdido. ¿Me indicás en qué esquina estoy? ¿Qué de malo está viendo en mí? ¿Qué me vestí mal hoy? Tanto se me nota, podría haberse preguntado, ¿acaso tengo pinta de mujer fácil? Ella sabe lo que se siente al respecto. Su compañero actual, el sexto, no se atreve a entregarle su apellido. Porque Jesús después le declarará, 5 maridos tenés y el que ahora tenés no es tu marido. Su compañero actual solamente le da un lugar para dormir y un trabajo a realizar. Esta es la condición de esta mujer. Y así hubiese seguido si no fuera por el encuentro con Jesús. ¿Les parece que dejemos acá? Y seguimos la semana que viene. Porque son las 20:15. Entonces, yo voy a dejar acá, léanlo en su casa. Piensen en esta mujer. Vieron que no es tan sencillo la trama. No es tan común, no es tan casual, no es tan hipotética. Está cargada de tensión. Acá hay mucha historia, hay mucha religiosidad, mucha cultura, mucho rencor, mucha pelea, mucho encono ancestral. Es como Romeo y Julieta. Se encuentran los Capuletos y los Montescos, el agua y el aceite, lo que no puede tener nada en común, lo que en ningún universo pensable y lógico se podría haber llevado a cabo. Esta conversación no tiene sentido. Esta conversación nunca se hubiera dado. No tiene lugar, es ridícula. Pero se dio, porque Jesús tenía la cabeza puesta en la misión, en su foco estratégico. Y sabía que para cumplir la misión tenía que pelear su batalla. Seguimos la semana que viene. Señor, gracias por esta palabra y por el culto de este día que nos ha bendecido tanto. Celebramos tu nombre, declaramos que eres Dios, eres Rey y que en ti confiamos.
Señor, tomamos esta palabra, la meditamos, la tomamos para nosotros y en el nombre de Jesús, Señor, queremos tomarnos la oportunidad de poder entenderla, poder aplicarla, poder valorarla y atesorarla. En tu nombre. Amén.